Mi marido apareció en la clínica donde trabajo trayendo a una mujer embarazada. Me dijo que era su prima. Una llamada a mi suegra reveló la verdad que me hizo temblar. 7 años trabajando en recepción médica me enseñaron que la calma es todo. Pacientes nerviosos. Familias en pánico. Emergencias sin avisar. Yo era la primera cara que veían al entrar. La voz al teléfono. La persona que transmitía tranquilidad incluso cuando todo alrededor era caos. Y se me daba bien. A mis 34 años, había perfeccionado el arte de mantener compostura profesional. Doctora Méndez siempre decía que yo era el corazón operativo de la clínica. Que sin mí organizando agendas, manejando expedientes, coordinando todo, la clínica se vendría abajo. Me enorgullecía de eso. Mi vida personal también parecía estar en orden. Casada con Renato hacía 7 años. Matrimonio tranquilo, sin grandes dramas. Él trabajaba en empresa de logística. Yo tenía mi rutina en la clínica. Nos veíamos por las noches, compartíamos cenas, fines de semana juntos. No era matrimonio de película romántica. Pero funcionaba. O eso creía. Los últimos meses había notado cambios en Renato. Nada dramático. Llegaba más tarde algunas noches. Pasaba más tiempo con el teléfono. Se distraía durante conversaciones. Cuando preguntaba si todo estaba bien, siempre la misma respuesta: trabajo, Camila. Mucho trabajo últimamente. Y yo le creía. Porque no tenía razones para dudar. Hasta aquel martes. La mañana comenzó normal. Llegué a las 7 como siempre. Abrí recepción, encendí computadoras, revisé agenda del día. Mañana completa de consultas. Doctora Méndez con pacientes cada 30 minutos. Doctor Ruiz atendiendo urgencias. A las 8 empezaron a llegar pacientes. Señora González para control de presión. Joven Martín para revisión de esguince. Señor López para resultados de análisis. Rutina perfecta. Tranquilizadora. A las 10:30, la puerta de entrada se abrió. Levanté la vista con sonrisa profesional automática. Pero la sonrisa se congeló cuando vi quién entraba. Renato. Mi marido. Aquí. En la clínica. Sin avisar. En 7 años trabajando aquí, Renato había venido tal vez 3 veces. Siempre con motivo específico. Siempre avisando antes. Pero nunca así. Nunca sin aviso. Nunca con esa expresión de nerviosismo evidente. Y no venía solo. A su lado caminaba mujer joven. 20 años. Cabello oscuro recogido. Rostro pálido brillante de sudor. Y embarazada. Muy embarazada. Vientre enorme. Caminaba despacio, respirando entrecortadamente, agarrándose del brazo de Renato como única estabilidad. Renato la guiaba hacia mi escritorio. Su expresión era mezcla de nerviosismo y urgencia. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo cruzar su rostro. Pánico. Culpa. Ambos. Camila dijo rápidamente. Necesito tu ayuda. Es urgente. Me puse de pie automáticamente. Entrenamiento profesional tomando control. ¿Qué pasó?, pregunté con voz calmada. Esta es Valentina, explicó señalando a la mujer que se apoyaba en el mostrador. Es prima mía. Del lado de mi mamá. Está embarazada de 8 meses y medio y las contracciones ya empezaron. Su médico está fuera de la ciudad. Necesita atención urgente. Prima. Del lado de su madre. Observé a Valentina. Ella evitaba mi mirada. Miraba al piso. A las paredes. A cualquier lugar menos a mí. ¿Puede atenderla la doctora Méndez?, continuó Renato. Por favor, Camila. Había urgencia genuina en su voz. Y Valentina claramente estaba en labor. Respiraba con dificultad. Apretaba el borde del mostrador. Mi cerebro trabajaba velozmente. Prima del lado de doña Mercedes. La suegra que me llamaba cada semana. Que me contaba absolutamente todo sobre la familia. ¿Prima embarazada? Nunca la había mencionado. Nunca. Y doña Mercedes compartía cada detalle familiar. Cada cumpleaños.
Cada bautizo. Cada evento mínimamente relevante. Pero mi entrenamiento profesional era más fuerte. Por supuesto, respondí firmemente. Voy a avisar a la doctora. Tomé teléfono interno. Doctora Méndez, tengo paciente en labor. Embarazo de 8 meses y medio. ¿Puede atenderla? Tráela inmediatamente, respondió sin dudar. Síganme, indiqué a Renato y Valentina. Los guié por el pasillo. Renato ayudaba a Valentina a caminar. Yo mantenía paso profesional mientras 1000 preguntas gritaban dentro de mí. Llegamos al consultorio. Toqué la puerta. Doctora, ella es Valentina. Embarazo avanzado, contracciones activas. La doctora Méndez evaluó a Valentina con mirada experta. Valentina, pasa y recuéstate. Vamos a revisarte ahora. Valentina entró. Renato intentó seguirla. Espere afuera, por favor, dijo la doctora cerrando la puerta firmemente. Renato y yo quedamos en el pasillo. Silencio incómodo entre nosotros. Gracias, dijo. De verdad. Sé que esto es inesperado. Pero la familia es familia. Y ella necesitaba ayuda urgente. Claro, respondí. Para eso estamos. Voy a esperar en la sala. ¿Me avisas cuando termine? Por supuesto. Se fue. Yo me quedé en el pasillo. Respirando. Procesando. Prima del lado de su madre. Que nunca había escuchado mencionar. Que aparecía de repente a punto de dar a luz. Con Renato actuando como responsable de traerla. La manera en que ella evitaba mirarme. La tensión de Renato. El nerviosismo de ambos. Algo estaba muy mal. Volví a recepción. Renato estaba sentado mirando su teléfono con pierna rebotando nerviosamente. Me senté en mi escritorio. Intenté concentrarme en trabajo. Pero mi mente giraba. Prima Valentina. Del lado de doña Mercedes. Embarazada de 8 meses y medio. Y en 9 meses, doña Mercedes nunca había mencionado nada. La mujer que me llamaba semanalmente para contarme que su vecina había cambiado cortinas. Que su hermana había comprado coche nuevo. Pero prima embarazada a punto de dar a luz, silencio total. No tenía sentido. A menos que... Tomé mi teléfono. Lo escondí bajo el escritorio. Marqué el número de doña Mercedes. 2 tonos antes de contestar. Camila, sonaba sorprendida. ¿Todo bien, hija? Hola, doña Mercedes, dije en voz baja. Disculpe que la moleste. Tengo pregunta rápida. Dime. Respiré profundo. Renato acaba de traer a la clínica a una mujer embarazada. Dice que es prima suya. Del lado de su familia. Se llama Valentina. El silencio del otro lado fue absoluto. El tipo de silencio que grita verdades. ¿Doña Mercedes? Camila dijo finalmente. Voz quebrada. No tenemos ninguna prima que se llame Valentina. Las palabras me golpearon físicamente. ¿Estás segura? Completamente segura, respondió. Pausa. Respiración temblorosa. Esa es la amante de Renato, Camila. El mundo se detuvo. Yo misma intenté detenerlo hace meses cuando descubrí, continuó con voz llorosa. Hablé con él. Le rogué que no destruyera su matrimonio. Pero no me escuchó. Me dijo que se había enamorado. Amante. Embarazada. Meses. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Desde hace 1 año, respondió. Cuando quedó embarazada hace 9 meses, pensé que entraría en razón. Pero siguió viéndola. Manteniéndola. 1 año. 12 meses donde mi marido había estado con otra mujer. Donde había creado bebé con alguien más. Lo siento tanto, Camila dijo llorando. Eres tan buena. Tan trabajadora. No mereces esto. Tengo que colgar, dije. Gracias por la verdad. Camila, espera. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Respirando. Procesando. Renato había tenido amante durante 1 año. La había embarazado. Y ahora la traía aquí. A mi lugar de trabajo. Presentándola como prima. Pidiéndome ayuda para la mujer que llevaba a su hijo.
La audacia era impresionante. Levanté la vista hacia la sala. Renato seguía ahí, mirando su teléfono. Ajeno a que su mentira acababa de explotar. Esperaba sentir furia, dolor, ganas de gritar. Pero lo que sentí fue claridad fría. Calculadora. 7 años en recepción médica me habían enseñado a mantener calma en emergencias. A pensar claramente incluso en caos. Y ahora esa habilidad se activaba. Renato había cometido error garrafal. Había traído a su amante a mi territorio. Había mentido en mi cara. Había asumido que yo era demasiado confiada para verificar. Pero se había equivocado. Y ahora yo tenía control completo. Guardé mi teléfono. Respiré profundo. Dejé que calma profesional me llenara. Volví a mi trabajo. Atendí pacientes que llegaban. Respondí llamadas. Organicé expedientes. Como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no acabara de romperse en 1000 pedazos. Pero cada movimiento era mecánico. Automático. Mientras mi mente trabajaba procesando todo. Planeando. Pasó 1 hora. Luego otra. Desde el consultorio de la doctora Méndez, escuchaba sonidos ocasionales. Movimiento. Voces bajas. El tipo de actividad que indicaba proceso en desarrollo. Renato permanecía en la sala de espera. Se levantaba. Caminaba. Se sentaba. Volvía a levantarse. Nerviosismo puro. A las 2 de la tarde, escuché algo diferente desde el consultorio. El llanto de un bebé recién nacido. Claro. Cristalino. Inconfundible. Vi a Renato ponerse de pie inmediatamente. Su rostro iluminándose con algo que nunca le había visto antes. Alegría pura. Esperanza. Se acercó a mi escritorio. ¿Puedo?, preguntó señalando hacia el pasillo. La doctora saldrá cuando esté lista, respondí con voz perfectamente neutral. Por favor, espere. Se quedó parado ahí. Indeciso. Queriendo ir. Pero sin atreverse a desobedecer. 10 minutos después, la doctora Méndez salió del consultorio. Parecía cansada pero satisfecha. Todo salió bien, anunció. Madre y bebé están estables. Fue parto rápido pero sin complicaciones. ¿Puedo verla?, preguntó Renato inmediatamente. La doctora me miró. Esperando mi señal. Porque ella conocía procedimientos. Sabía que familiares directos podían pasar. Pero también sabía que algo aquí no cuadraba del todo. Adelante, dije manteniendo tono profesional. Pero solo 5 minutos. La madre necesita descansar. Renato entró al consultorio prácticamente corriendo. La doctora Méndez se acercó a mi escritorio. ¿Todo bien, Camila?, preguntó en voz baja. Perfectamente, doctora, respondí con sonrisa que probablemente no alcanzaba mis ojos. Me miró con expresión que indicaba que no me creía para nada. Pero era mujer inteligente. No presionó. Estaré en mi oficina si me necesitas, dijo antes de retirarse. Me quedé sola en recepción. Desde el consultorio, escuchaba voces bajas. Renato hablando con Valentina. Tonos suaves. Íntimos. Y yo permanecía sentada. Esperando. Procesando el hecho de que mi marido acababa de presenciar el nacimiento de su hijo. Con otra mujer. En mi lugar de trabajo. Mientras yo organizaba expedientes a metros de distancia. Los 5 minutos pasaron. Luego 10. 15. Finalmente, Renato salió del consultorio. Su rostro mostraba mezcla de emociones que no intentaba esconder. Felicidad. Preocupación. Y cuando me miró, culpa absoluta. Se acercó a mi escritorio lentamente. Camila, comenzó. Yo. Necesito hablar contigo, lo interrumpí con voz baja pero firme. En privado. Señalé hacia pequeña oficina administrativa al lado de recepción. Espacio reservado que usábamos para conversaciones confidenciales. Renato palideció ligeramente. Pero asintió. Vamos, dijo. Me levanté. Caminé hacia la oficina con pasos medidos. Calmados. Profesionales. Renato me seguía. Entramos.
Cerré la puerta detrás de nosotros. Y finalmente, después de horas de mantener compostura perfecta, lo miré directamente a los ojos. Y esperé a que empezara a hablar. Renato abrió la boca. La cerró. Intentó de nuevo. Camila, yo puedo. Tu madre me lo dijo todo, lo interrumpí con voz calmada. Casi conversacional. La llamé hace 2 horas. Cuando me presentaste a Valentina como tu prima. Vi el color abandonar su rostro completamente. Sus ojos se agrandaron. Boca abriéndose ligeramente. Camila. 1 año, continué sin levantar la voz. Has estado con ella 1 año. La embarazaste. Y hoy la trajiste aquí. A mi trabajo. Presentándola como familia. Pidiéndome que la atendiera mientras daba a luz a tu hijo. Renato parecía querer que el piso se lo tragara. Su mano se aferró al respaldo de la silla más cercana. Yo, no sabía cómo decirte. No querías decirme, lo corregí. Hay diferencia. Querías mantener ambas vidas. La esposa en casa. La amante en otro lado. Conveniente para ti. ¿No es así? Entonces explícame cómo es, dije manteniendo tono perfectamente controlado. Explícame la versión donde traer a tu amante embarazada al lugar donde trabajo tu esposa tiene algún sentido lógico. Se quedó callado. Porque no había explicación. No había forma de hacer esto sonar menos horrible de lo que era. Entró en labor esta mañana, dijo finalmente con voz débil. Temprano. Me llamó asustada. Su médico estaba fuera de la ciudad. No sabía a dónde ir. Y yo, pensé en la clínica. Pensé que aquí podrían atenderla bien. Y pensaste que yo sería lo suficientemente tonta para creer la historia de la prima, agregué. Pensé que tal vez, no te darías cuenta, admitió mirando al piso. Que solo la atenderías y ya. Que no harías preguntas. La honestidad brutal de esa declaración era casi impresionante. Subestimaste mucho mi inteligencia, dije con frialdad que hasta a mí me sorprendió. Lo siento, murmuró. Camila, de verdad lo siento. Sé que lo arruiné todo. Sé que te lastimé. Pero no fue planeado. Simplemente, pasó. Las cosas no simplemente pasan durante 1 año entero, Renato, respondí. Esos son decisiones. Cientos de decisiones. Cada vez que la veías. Cada vez que le mentías a tu esposa. Cada vez que elegías estar con ella en lugar de conmigo. Se pasó mano por el cabello. Gesto de frustración que conocía bien. Tienes razón, dijo. Tienes toda la razón. Fui un cobarde. Un mentiroso. No merezco tu perdón. No, concordé. No lo mereces. Me miró esperanzado por segundo. Como si mi acuerdo de alguna manera fuera apertura para conversación. Pero yo no había terminado. Quiero las llaves de casa, dije con voz clara. Firme. Ahora. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué? Preguntó como si no hubiera escuchado correctamente. Las llaves de la casa, repetí lentamente. Quiero que me las des ahora mismo. No vas a entrar más a esa casa. Y te sugiero que busques dónde dormir esta noche. Porque en mi casa ya no tienes lugar. Camila, espera. Comenzó con pánico creciendo en su voz. ¿No podemos hablar de esto primero? ¿Buscar solución? No hay nada que hablar, respondí. Y la única solución es que salgas de mi vida. Las llaves, Renato. Por favor, su voz quebró ligeramente. Sé que metí la pata. Sé que esto es imperdonable. Pero dame oportunidad de arreglarlo. De demostrarte que puedo cambiar. No me interesa que cambies, dije manteniendo calma que claramente lo desconcertaba más que si hubiera gritado. Me interesa que te vayas. Las llaves. Renato me miraba como si fuera extraña. Y tal vez lo era. La mujer que había sido su esposa durante 7 años probablemente habría llorado. Habría hecho escena. Habría exigido explicaciones detalladas. Pero esa mujer había muerto hace 2 horas. Cuando su suegra le confirmó que su matrimonio era mentira. Valentina no quiere que viva con ella, soltó de repente. Desesperación pura en su voz. Ya hablamos de eso. Ella dejó claro que quiere criar al bebé sola. Que no me quiere en su casa. Solo quiere ayuda económica.
La ironía era casi cómica. Entonces te rechazó tu amante, dije sin emoción. Qué triste para ti. Camila. ¿Y ahora vienes a mí esperando que exactamente? ¿Que te deje quedarte porque tu plan perfecto no funcionó? ¿Por qué resultó que ninguna de las dos te quiere realmente? ¿No es así? Es exactamente así, lo corté. Perdiste a ambas. Y la diferencia es que yo no te quiero de vuelta. Las llaves, Renato. Por última vez. Vi algo romperse en su expresión. Realización completa de que había perdido todo. Casa. Esposa. Estabilidad. Su amante había dejado claro que no lo quería viviendo con ella. Y ahora su esposa lo echaba definitivamente. Con manos temblorosas, sacó llavero de su bolsillo. Separó las llaves de casa. 2 llaves que habían abierto nuestra puerta durante 7 años. Las colocó en mi mano extendida. El metal estaba tibio. Pesado. Cerré mi puño alrededor de ellas. Necesito sacar mis cosas. Comenzó. Esta noche llamaré a un cerrajero y cambiaré las cerraduras, lo interrumpí. Mañana puedes venir a recoger tus pertenencias. Te las dejaré empacadas afuera. No necesitas entrar. Camila, por favor. Vete, Renato, dije señalando la puerta. Valentina probablemente necesita que alguien la lleve a casa cuando le den el alta. Y yo tengo trabajo que terminar. Se quedó parado ahí. Mirándome. Buscando algo. Alguna señal de que esto era negociable. Pero mi rostro permanecía completamente neutral. Finalmente, se dio cuenta. No había nada más que decir. Ninguna súplica que funcionara. Caminó hacia la puerta. La abrió. Se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás una última vez. Lo siento, dijo con voz apenas audible. De verdad lo siento. No respondí. Salió. La puerta se cerró detrás de él con clic suave. Y yo me quedé sola en la oficina. Mirando las llaves en mi mano. Respiré profundo. 1 vez. 2 veces. Luego guardé las llaves en mi bolsillo. Salí de la oficina. Volví a mi escritorio en recepción. Doctora Méndez estaba ahí. Mirándome con preocupación evidente. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Perfectamente, respondí con sonrisa que probablemente no convencía a nadie. ¿Necesita algo, doctora? Me estudió por momento. Luego asintió lentamente. Valentina ya puede irse a casa en unas horas. Solo necesita descansar un poco más. Entendido, dije tomando asiento. Prepararé su papeleo de alta. Trabajé el resto de la tarde en modo automático. Atendí a los últimos pacientes del día. Organicé expedientes. Respondí llamadas. Como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no acabara de cambiar completamente. A las 4, vi a Renato salir con Valentina. Él cargaba al bebé envuelto en manta del hospital. Valentina caminaba despacio, claramente adolorida pero estable. No me despedí. No levanté la vista de mi computadora. Simplemente dejé que se fueran. Enfermera Lucía se acercó a mi escritorio cuando se fueron. Camila, dijo con voz suave. ¿Segura que estás bien? Estoy bien, respondí. Y tal vez era cierto. Porque lo que sentía no era dolor. Era claridad absoluta. Si necesitas hablar. Comenzó. Gracias, Lucía, la interrumpí gentilmente. De verdad. Pero estoy bien. Asintió. Me apretó el hombro brevemente antes de retirarse. A las 6, terminó mi turno. Apagué computadoras. Organicé escritorio. Tomé mi bolso. Doctora Méndez salió de su consultorio justo cuando yo me preparaba para irme. Camila, me llamó. Lo que sea que haya pasado hoy, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Eres parte importante de esta clínica. De esta familia. Sentí algo cálido en mi pecho. Gratitud genuina. Gracias, doctora, dije sinceramente. Eso significa mucho. ¿Y si necesitas días libres? No será necesario, la aseguré. Estar aquí me hace bien. Me mantiene enfocada. Asintió con comprensión. Entonces te veo mañana. Hasta mañana.
Salí de la clínica. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Respiré profundo. Subí a mi coche. El coche que había comprado yo sola hace 3 años. Con mi propio dinero. Mi propio esfuerzo. Conduje hacia casa. La casa que técnicamente seguía siendo nuestra legalmente. Pero que esta noche sería solo mía. Mientras manejaba, saqué mi teléfono. Busqué en internet. Cerrajero 24 horas Madrid. Varios resultados aparecieron. Elegí uno con buenas reseñas. Marqué. Cerrajería López, buenas tardes, contestó voz masculina. Buenas tardes, dije. Necesito cambiar las cerraduras de mi casa. Esta noche. ¿Es posible? Por supuesto, señora. ¿Dirección? Le di la información. Acordamos que llegaría en 2 horas. Colgué. Y por primera vez en todo el día, sonreí. No era sonrisa de felicidad. Era sonrisa de alguien que acababa de tomar control completo de su vida. Renato había cometido el error de pensar que yo era débil. Que aceptaría humillación. Que perdonaría traición porque era más fácil que estar sola. Pero se había equivocado completamente. Porque yo no necesitaba a nadie para ser fuerte. Ya lo era. Y esta noche, cuando cambiara esas cerraduras, cuando empacara sus cosas y las dejara afuera, estaría cerrando capítulo de mi vida. Y abriendo uno nuevo. Uno donde yo era la única protagonista. Y si quieren saber qué pasó cuando el cerrajero llegó y lo que hice con las cosas de Renato, déjenme su like y su ciudad en los comentarios. Porque la mejor parte apenas comienza. El cerrajero llegó a las 8:30 de la noche. Hombre de unos 50 años. Profesional. Eficiente. No hizo preguntas cuando le expliqué que necesitaba cambiar todas las cerraduras inmediatamente. Trabajó rápido. Puerta principal. Puerta trasera. Puerta del garaje. En 1:30, cada entrada tenía cerradura completamente nueva. Me entregó juego de llaves nuevas. Brillantes. Sin historia. Listo, señora, dijo. Nadie entra aquí sin estas llaves. Le pagué generosamente. Esa sensación de seguridad no tenía precio. Cuando se fue, cerré la puerta. El sonido del cerrojo deslizándose sonó definitivo. Final. Mi casa. Solo mía. Luego comencé a empacar. Subí al dormitorio. Abrí el armario de Renato. Saqué maletas. Y metí todo. Cada camisa. Cada pantalón. Cada zapato. Trabajé durante 3 horas. Sala. Baño. Estudio. Todo lo que era de él. A las 11:30 tenía 5 maletas llenas. 2 cajas de objetos personales. Las saqué al porche. Perfectamente ordenadas. Tomé foto con mi teléfono. Las maletas iluminadas por luz exterior. Abrí WhatsApp. Adjunté la foto. Escribí mensaje simple. Tus cosas están afuera. Las nuevas cerraduras ya están instaladas. No intentes entrar. Presioné enviar. Mensaje leído inmediatamente. Su respuesta llegó. Camila, por favor. ¿Podemos hablar mañana? No respondí. Silencié la conversación. Entré a casa. Cerré la puerta. Los cerrojos nuevos deslizándose perfectamente. Me senté en la mesa de la cocina. Preparé té. Y por primera vez en horas, respiré. No lloré. Solo sentí cansancio profundo. Y alivio. Porque la peor parte había terminado. Ya no tenía que vivir en mentira. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Renato recogió sus cosas temprano cuando yo estaba en el trabajo. Las maletas desaparecieron del porche. Una semana después, contraté abogado. Inicié divorcio. Fue sorprendentemente simple. Renato firmó papeles sin resistencia. 2 meses después, el divorcio estaba finalizado. Y mientras yo firmaba documentos que terminaban mi matrimonio, Renato vivía realidad muy diferente. Porque Valentina había sido completamente honesta con él. No lo quería en su vida. No quería relación. Solo quería pensión alimenticia.
y mínimo contacto posible. Renato había perdido todo intentando tener ambas cosas. Y terminó sin ninguna. Tuvo que pedirle a amigo del trabajo que lo dejara quedarse en su sofá. Temporalmente se convirtió en 3 meses. Su amigo se cansó. Renato tuvo que buscar habitación pequeña en apartamento compartido con extraños. Vivía de cheque en cheque. Pagando pensión. Pagando renta. Apenas sobreviviendo. Mientras tanto, yo prosperaba. Conseguí aumento en la clínica. Doctora Méndez me ofreció más responsabilidades. Rediseñé la casa a mi gusto. Pinté paredes. Cambié muebles. Convertí su estudio en espacio de lectura lleno de plantas. Empecé yoga. Retomé amigas que había descuidado. 6 meses después del divorcio, vi a Renato en la calle. Caminaba solo. Parecía cansado. Mayor. Nuestras miradas se cruzaron. Él se detuvo. Como considerando acercarse. Yo simplemente lo miré. Sin odio. Sin dolor. Sin nada. Y seguí caminando. Me di cuenta entonces de algo importante. No sentía nada por él. Solo indiferencia completa. Porque había construido vida nueva. Mejor. Más auténtica. Renato había elegido mentira. Pensó que podría manejar situación sin consecuencias. Y terminó exactamente donde merecía. Solo. Perdido. Sin ninguna de las dos mujeres. Mientras yo, la esposa que había subestimado, prosperaba completamente. Porque la fuerza no viene de quedarse en situaciones que te destruyen. Viene de tener coraje de irte. De cambiar cerraduras. De empacar maletas. De decir no. Ese día en la clínica, cuando descubrí traición de Renato, aprendí algo importante. Que la calma no es solo para manejar emergencias de otros. Es para salvar tu propia vida. Y eso fue exactamente lo que hice. No con drama. No con venganza elaborada. Simplemente con decisión clara. Con cerrajero eficiente. Con maletas en el porche. Y con puertas cerrándose definitivamente. Renato aprendió que cuando intentas tener todo, terminas sin nada. Y que la mujer tranquila que mantiene compostura profesional es exactamente el tipo de mujer que no subestimas. Porque esa calma no es debilidad. Es fuerza absoluta. Hoy, 2 años después, vivo en mi casa sin rastro de Renato. Trabajo en clínica que amo. Con rutina que me llena. Renato sigue pagando pensión. Viendo a su hijo cuando Valentina lo permite. Solo. Y yo sigo adelante. Más fuerte. Más sabia. Más completa. Sin necesitar a nadie que no me valore. Sin mirar atrás. Porque la mejor venganza no es destruir al que te traicionó. Es construir vida tan buena sin él, que su ausencia se vuelve bendición. Y eso es exactamente lo que hice.